El ente lógico, objeto y naturaleza de la lógica. La lógica como instrumento de la ciencia. Toda ciencia supone en el hombre la capacidad natural del entendimiento para inferir unas verdades de otras. Si el hombre no tuviera este poder, no le sería dado establecer la prueba de ninguna verdad y sus conocimientos, por tanto, no serían científicos. A esa capacidad de deducción, sin la cual no es posible ciencia alguna, se la denomina en filosofía lógica natural. Y no es otra cosa que el poder discursivo del entendimiento, empleado lo mismo en la ciencia que en cualquier clase de raciocinio. Todo hombre, por ende, aunque no haya hecho ciencia, tiene en principio la capacidad de hacerla, gracias precisamente a esa lógica natural de su entendimiento. No significa esto, sin embargo, que entendimiento y lógica natural sean exactamente lo mismo. Cuando se infiere una conclusión, es el entendimiento el que la obtiene, pero esto no quiere decir que haya extraído de su propio ser. Esto no quiere decir que la haya extraído de su propio ser. El entendimiento es el poder humano que logra inferir una conclusión, pero esta, no obstante, de lo que resulta objetivamente obtenida es de una premisa, es decir, de algo antepuesto y que hace de principio activo sobre el entendimiento. Por eso, con distintas premisas logra el entendimiento, que es el mismo, conclusiones y distintas. Siendo ello así, se comprende que el entendimiento enteramente desnudo de toda noticia no puede elaborar ninguna conclusión. Lo único que tiene es un poder abstracto, todavía ineficaz, y que está, por así decirlo, aguardando principios sobre los cuales ejercer su fuerza. De estos principios podrá extraer una conclusión y de estas sucesivamente otras, pero si falta lo primero, no podrá hacer absolutamente nada. En general, se conviene en llamar primeros principios a las verdades enteramente evidentes en que se apoyan tanto las conclusiones de la ciencia como las de cualquier raciocinio vulgar, y que esos principios primeros hayan de ser verdades evidentes y además conocidas por todos. Es cosa que fácilmente se echa de ver si se tiene en cuenta que para ser primeros no han de ser demostrables por otras, y que si ellos han de partir de ellos han de partir las ciencias, no deberá hacer falta ciencia alguna para su posesión. De ahí que Tomás de Aquino los haya denominado semillas de las ciencias, como gérmenes de todo conocimiento científico. Ni el entendimiento, ni los primeros principios, ni estos sin aquel pueden dar lugar a conclusiones.
Tal es la razón por la cual lo que arriba llamamos lógica natural no se identifica estrictamente con el entendimiento, sino que es este mismo, pero en cuanto ya tiene los principios primeros. Y es claro, por lo demás, que no hay ningún problema tocante a la necesidad de esta lógica natural o precientífica. Sin ella, todo raciocinio es imposible. Otra cosa es, no obstante, que con ella se tenga todo lo que es preciso para el difícil cometido de la ciencia. No será necesaria en el quehacer científico, además de la lógica natural, otra especie de lógica conocida y refleja. Si la razón es el instrumento de la ciencia, no será al menos conveniente que conozcamos este instrumento y nos aseguremos de la mejor manera de entenderlo. Esta cuestión no sé plantearla tal como acaba de hacerse, si el poder discursivo de la mente fuese algo infalible, es decir, si por fortuna estuviera constreñido a proceder siempre de una manera ordenada, expedita y sin posibilidad de error. Mas la propia experiencia nos enseña que en muchas ocasiones caemos en involuntarios errores o no procedemos de una manera enteramente sistemática, o tal vez nos envolvemos en dificultades que no dimanan siempre por completo de las cosas mismas. Por todo lo cual, aunque el poder de nuestro entendimiento sea realmente bueno y efectivo, no parece que sobre, sino que sea. Por todo lo cual, aunque el poder de nuestro entendimiento sea realmente bueno y efectivo, no parece que sobre, sino sea muy conveniente rectificarlo con el conocimiento de su legalidad y de sus condiciones de su empleo. De esta suerte aparece la idea de una lógica científica que comienza por ser un arte lógica, una técnica sistemáticamente elaborada del uso de la razón. Así ocurrió en los tiempos de Aristóteles, quien concebía la lógica como un instrumento de la ciencia. Se ha discutido mucho acerca de si esta lógica es o no enteramente indispensable para el ejercicio de toda actividad científica. Por supuesto, la lógica natural queda fuera del problema. Sin ella sería imposible la misma adquisición de una presunta lógica artificial. No parece, en cambio, que esta última sea absolutamente necesaria para la ciencia, de la misma manera que tampoco el artista ha menester de reflexiones estéticas, sino que puede bastarle, de hecho, el dejarse llevar por el instinto creador. No obstante, aunque es cierto que todo lo que se hace según arte puede hacerse también de una manera natural, no lo es menos que en el último modo de proceder, que existe siempre riesgo, y en los largos procesos científicos
Este riesgo es verdaderamente serio. En tales procesos se hace con frecuencia necesario volver la vista atrás, esto es, reflexionar de tal manera que lo que entonces se toma en consideración no son las cosas mismas de las que la ciencia en cuestión se ocupe, sino las series y cadenas conceptuales que intelectualmente las enlazan. Al encontrarse en esta situación, el científico asume de hecho el oficio y papel del lógico, hace lógica y la adquiere, por cuya adquisición se capacita para llevar su tarea a un grado de perfección intelectual que no tendría si únicamente se gobernara por la lógica instintiva o natural. De ahí que la opinión más extendida entre quienes discuten el problema de la necesidad de la lógica para la ciencia sea la que sustenta que un arte lógica, aunque no indispensable para la ciencia en estado imperfecto, es necesaria, en cambio, para la perfección interna de todo quehacer científico. Como instrumento del saber, la lógica no es propiamente una ciencia al lado de las demás. Sus enseñanzas no interesan tanto por sí mismas cuanto por su servicio y utilidad para las otras ciencias. Por ello, así entendida como órgano científico, no es realmente parte de la filosofía, sino una ciencia precientífica o, en general, un arte de las artes o ciencia de las ciencias. Tal lógica artificial precientífica, en un sentido muy diferente del que conviene a la lógica natural, se hace posible merced a la capacidad que la razón tiene de reflexionar sobre sí misma. Y por ello se dice que la lógica es ciencia racional en el doble sentido, de una manera genérica, en cuanto que, como toda ciencia o arte, ha de ser racionalmente elaborada y de una manera específica, en cuanto que el objeto o materia de su estudio es justamente la misma razón en su ordenación a la verdad. El objeto de la lógica. Hasta aquí hemos venido considerando el posible objeto de la lógica, o lo que es lo mismo, su finalidad. Conviene ahora que procedamos a determinar su objeto, es decir, la materia sobre la cual versan las consideraciones de la lógica. Algo de esto queda establecido en lo que se ha venido diciendo, pues sabemos que el arte lógica se refiere a lo que afecta a todo arte y toda ciencia, y que ello es justamente la razón en cuanto está ordenada a la verdad. De modo general puede afirmarse, por tanto, que la razón es el tema de la lógica. Pero ahora se trata de precisar y profundizar esta vaga noción. Comencemos por unas consideraciones de carácter muy amplio. Todo arte o técnica se refiere a alguna actividad humana para la cual establece normas directivas.
Tales normas suponen la existencia de estas tres cosas. 1. La facultad o poder del cual emana la actividad que se trata de dirigir. Una finalidad que se intenta lograr poniendo en juego ese poder activo. La posibilidad de que éste, aun cuando tenga capacidad para alcanzar aquel fin, sea defectible, es decir, que no llegue a veces a alcanzarlo, o que lo haga con dificultades que conviene anular. Ninguna de estas tres cosas es estudiada aisladamente por el arte o técnica que las supone, sino las tres precisamente en su mutua relación. De esta manera, la lógica, por su parte, no ha de estudiar la razón o poder discursivo en sí mismo, sino que se interesará por la razón únicamente en la medida en que ésta es un poder al que cabe fijar la finalidad de hacer ciencia. Tampoco ha de estudiar la lógica a la ciencia como algo aislado y sin conexión con la razón, sino que tomará como algo elaborado por esta, como una cierta obra de la razón. Por último, tampoco es la lógica una simple meditación ineficaz de la posibilidad de la razón que tiene de que desviarse en búsqueda de la verdad científica. La lógica cuenta con tal posibilidad, pero de lo que se trata es de evitar los riesgos consiguientes, o sea, de aproximar de una manera fácil y adecuada la razón a su obra científica. Es claro, en suma, que si bien la razón puede desfigurar la verdad, le es hacedero y esencial configurarla, lo cual, por cierto, es cosa muy distinta de crearla. La configuración es justamente lo que la razón pone, por su parte, en la ciencia. Lo demás viene de las cosas mismas. Naturalmente, el modo de reunir y ordenar las cosas es en estructuras científicas, a lo cual se reduce en definitiva aquella configuración. No ha de ser arbitrario y caprichoso, antes bien, deberá estar fundamentado en el modo de ser natural de las cosas mismas. Mas no depende únicamente de estas, sino que es consecuencia también del peculiar modo de ser de la razón. Según reza el adagio de la escuela, que afirma que todo lo que se recibe es recibido según el modo del recipiente. Conviene, pues, distinguir en toda ciencia de una manera general lo que la razón toma a las cosas y lo que ella por su parte añade. Y eso que añade no puede ser a su vez cosa alguna real, pues en tal caso la razón no configuraría la verdad, sino que ciertamente la desfiguraría, dándole un incremento que no posee de suyo. Lo que la razón pone en la ciencia no es más, según se dijo arriba, que la ordenación y encadenamiento de las cosas en el organismo científico. Todas las ciencias se nos presentan de este modo, como articulaciones o sistemas de verdades. Pero aunque toda ciencia ordene sus objetos, esto no significa
que estudie la ordenación en sí misma. Lo que realmente estudia son los objetos o cosas que va enlazando en sistema. Ahora bien, no es imposible una disciplina que en vez de estudiar las cosas mismas, se haga cargo del modo como las ordenamos en la ciencia. Tal disciplina no sería ya una ciencia como las otras, una ciencia de objetos o de cosas, sino una ciencia de las ciencias, un estudio cuyo tema sería la ordenación de los objetos en el sistema científico. La lógica es precisamente ese estudio, la ciencia de la razón, de que hemos venido hablando. No pretende sustituir a ninguna otra ciencia. Su tema es la obra de la razón en el conocimiento, el artificio que podemos llamar lógico, por el que las cosas se organizan y articulan en estructuras científicas. Que ese artificio o dispositivo esté bien establecido, rectamente logrado, es, por cierto, la finalidad de la lógica, considerada como el arte y técnica de la razón. Pero es claro que esta finalidad no se puede cumplir más que teniendo el conocimiento de las leyes internas de aquel artificio, sabiendo cómo es, de qué factores y elementos se compone, cuáles sean las maneras de enlazar o reunir sus componentes. En una palabra, el arte de la razón requiere una ciencia del artificio lógico, la cual no estudiará los elementos reales de la ciencia, a saber, las cosas mismas, sino sus elementos racionales, es decir, los que la razón pone, fundándose en aquellos para ordenarlos en forma de sistema. La ciencia del artificio lógico, supuesta por el arte de la razón, no es la psicología. Esta se ocupa de la razón como algo real, siendo por tanto en este sentido una ciencia como otra cualquiera de las que estudian objetos o cosas reales, y ya hemos dicho que lo que aquí interesa no es nada real, sino la ordenación artificial que se da en toda ciencia, hasta en la propia psicología. Se llama psicologismo en el dominio de las teorías sobre la lógica, a la manera de entender a esta, según la cual es la psicología la ciencia que fundamenta el arte de la razón. Si todo arte ha de fundamentarse en una ciencia, la lógica arte estaría sustentada, según esto, por la ciencia psicológica. En definitiva, la lógica quedaría reducida a la condición de un capítulo de la psicología, el dedicado al funcionamiento normal de la razón humana. Es desde luego cierto que todo arte se basa en una ciencia. En este punto es desde luego cierto que todo arte se basa en una ciencia. En este punto convienen psicologistas y antipsicologistas, pero el arte lógica puede fundamentarse en una ciencia lógica
que no tiene por qué ser un capítulo de la psicología. Existe efectivamente un conocimiento teórico del artificio u ordenación estructural que en las ciencias revisten las cosas conocidas, y el conocimiento especulativo de esta ordenación no se refiere, según dijimos, a ninguna cosa real, sino a los elementos ideales de que se compone el sistema científico. En tal sistema no entra, de hecho, la misma razón, ni tampoco ninguno de sus actos. No se puede decir que un sistema científico sea parte integrante de la propia razón, ni que los actos de ésta se hallen físicamente integrados en él. Lo que la razón pone en la ciencia, que es un sistema ideal, no son más que factores ideales. Las leyes psicológicas, empero, se refieren a hechos y procesos reales. Es cierto que al ordenar las cosas en un sistema científico, la razón no deja de cumplir sus leyes psicológicas, pero esto ocurre también cuando las ordena mal. Las leyes psicológicas no son, por tanto, las leyes lógicas. Análogamente, los movimientos de la mano al desplazar una pieza en un tablero de ajedrez están indudablemente regidos por leyes físicas, que nadie confundirá con las leyes específicas del juego. El movimiento ajedrecístico supone el de la mano o cualquier otra cosa que lo sustituya. Pero esto ocurre lo mismo en las jugadas buenas que en las malas, y tanto en las que son lícitas como en las excluidas por la especial legalidad del ajedrez. Por lo demás, ninguna falta le hace al ajedrecista la noticia científica de las leyes que rigen físicamente los movimientos de su mano, ni gana nada con ello para sus fines de jugador. 3. La distinción entre propiedades lógicas y propiedades reales. Sean las dos proposiciones siguientes. 1. El hombre es un animal racional. 2. El hombre es el sujeto de la proposición 1. No cabe duda de que podemos formar todavía proposiciones tales como 3. El hombre es el sujeto de la proposición 2. Y así cuantas se quiera. Pero inmediatamente se advierte que todas las proposiciones a partir de 2 tienen algo en común, y que ello las hace esencialmente distintas de la proposición 1. En efecto, lo que del hombre se dice en 1, a saber, que es un animal racional, expresa algo que es real y efectivo en el hombre. Si es verdad que el hombre es un animal racional, y en el caso de que esta definición no fuese buena, su defecto consistiría en atribuir al hombre algo que realmente no es. En cambio, lo que se dice en todas las proposiciones a partir de 2, a saber, que el hombre es sujeto de alguna proposición, no es nada que pretenda expresar lo que realmente es el hombre, puesto que el hombre de suyo
ni es ni deja de ser sujeto de proposición alguna. De tal manera que si las proposiciones a partir de dos son verdaderas, es justamente porque en ellas no se pretende decir lo que el hombre es realmente. De ahí que, aunque fuera falsa la proposición 1, seguirían siendo justas las proposiciones a partir de 2. E inversamente, todas las proposiciones a partir de 2 serían falseadas y si se las considera provistas de la misma intención que tiene la proposición 1, aunque ésta sea verdadera. El hombre, del cual se dice que es un animal racional, no está en una situación completamente idéntica al hombre, del que se afirma que es sujeto de una proposición. El primero es el hombre directamente considerado en sí mismo. El segundo es también el hombre, pero considerado reflejamente según una situación que le es extrínseca, la de estar siendo objeto de un juicio. Existen, según esto, dos clases de propiedades que corresponden a dos modos distintos de referirnos a las cosas. Las propiedades o predicados reales que se atribuyen directamente a las cosas según su propio ser, y otras propiedades o predicados de naturaleza puramente lógica, puesto que se atribuyen a las cosas no en atención a su propio ser, sino en cuanto que son conocidas. En general, todo ser de que hablemos es un objeto de conocimiento. Tan conocido es así el hombre del que decimos que es un animal racional, como el hombre del cual afirmamos que es el sujeto de una proposición. Pero aunque todas las cosas de que hablamos tengan que ser de algún modo conocidas, no siempre estamos conociendo que las conocemos, ni es necesario que lo que digamos de ellas sea solamente las consecuencias que se derivan de su situación de conocidas. Si convenimos en llamar objetos a las cosas que conocemos precisamente en cuanto conocidas, y reservamos la palabra cosa para designar con ella a lo que conocemos, considerado en sí mismo y de suyo, podremos decir que las propiedades lógicas son propiedades de objetos, mientras que las propiedades reales son propiedades de cosas. Y así, del hombre real, decimos que es un animal racional, y del objeto hombre decimos que es el sujeto de la proposición. Cuando las cosas se ordenan en un sistema científico, adquieren propiedades que no son reales, pues éstas las poseen previamente. Se trata pues de propiedades lógicas, de ahí que sea lo mismo decir que la lógica es la ciencia que estudia el artificio científico, y afirmar que su objeto lo constituyen las propiedades lógicas. A estas se las designa en la escuela con el
tecnicismo de secundae intentiones, es decir, intenciones o predicados secundarios. Son primarios los que convienen a las cosas independientemente de su situación de conocidas. De la misma manera, en efecto, que el ser de las cosas es por naturaleza previo a su ser conocidas. Así, las intenciones o predicados que se refieren a aquel ser son también naturalmente anteriores a las que se derivan de las cosas en cuanto son objeto de conocimiento. La lógica, pues, tiene un objeto, algo que no es real. Las propiedades lógicas no tienen existencia más que ante y para la razón. Si ésta se suprime, aquellas desaparecen. Su ser es solamente el ser objeto de conocimiento. Son, en una palabra, entes de razón, pero esto nos obliga a hacer algunas precisiones. A diferencia del ente real, del ente de razón, es algo que únicamente se da en el entendimiento como objeto de este. También los seres reales pueden hacer de objetos para el entendimiento, pero su ser no se agota en ello. Para un ente real es estar siendo objeto del entendimiento, es algo extrínseco y accidental. Para el ente de razón, por el contrario, ese es todo su ser. No tiene otro. No es, pues, lo mismo ente de razón que ente posible. Una cosa posible es algo que de suyo no repugna la existencia real, algo que puede ejercer esa existencia, aunque no la esté cumpliendo. Su ser es justamente un poder ser, pero este poder ser no le viene del conocido, mientras que el único ser que tiene el ente de razón es el que le resulta de hacer de objeto de un conocimiento. El ente de razón, independientemente de la razón misma, es un imposible. Por consiguiente, para precisar el concepto de ente de razón, conviene tener en cuenta que el ser posible es una suerte de ente real. En general, ser real es el que tiene capacidad de ser independientemente del entendimiento. Bien ejercite esa capacidad, bien la tenga en suspenso. Si la ejercita es un ente real actual. En el caso contrario, es un ente real meramente posible. Y en verdad, todo ente real actual es también un ser posible, pues todo cuanto existe es algo que puede existir. Aunque no sea solamente posible, sino también actual y efectivo. El ente de razón se define frente al ente real actual o posible
por su imposibilidad de verdadera existencia, ya que no merece el hombre de esta última una modesta presencia en su ser irreal ante el entendimiento. De ahí que haya tantas especies de ente de razón como maneras de imposibilidad de ser, o lo que es igual, las especies del ente de razón serán tantas cuantas sean las formas de oposición al ser real. Este último, empero, se divide de un modo general en absoluto y relativo. Por absoluto se entiende aquí, en un sentido muy amplio, todo lo que no es una relación, aun cuando tenga o pueda tener relaciones con otras cosas, y aunque estas relaciones le sean necesarias. E inversamente entendemos aquí por relativo no lo que tiene o puede tener relaciones con algo, sino la relación misma que, como puente, se tiende entre dos cosas determinadas. A las cosas que son absolutas, es decir, algo en sí mismas, lo que se les puede oponer es la negación, la falta de ellas. Así, a la vista se opone la ceguera, y al bien el mal. La ceguera y el mal, en efecto, no son propiamente seres, sino faltas de ser. Esto no significa que la ceguera y el mal no existan en absoluto. Realmente existen, pero su realidad no es positiva, sino negativa. Lo que real y positivamente existe es aquello que es ciego y aquello que es malo. La falta de vista y la falta de bien son justamente eso, faltas, y la ausencia de ser no puede, en estricto rigor, llamarse ser. Sin embargo, como quiera que la falta de ser tiene una cierta realidad, aunque no sea más que negativa, no se puede decir que constituya un ente de razón. Es un ente real deficiente. El ente de razón surge aquí cuando se toma la falta de ser como un verdadero ser. Así, cuando concebimos la ceguera como si ésta añadiese algo al que la tiene, siendo la verdad que lo que hace es disminuirle. Siempre que concebimos la falta de algo absoluto, esto es un absoluto negativo, como si fuese un absoluto positivo, suscitamos un ente de razón. Una primera clase de entes de razón son, pues, las negaciones concebidas como entes positivos. Por oposición al ser real relativo, surge, en cambio, la segunda especie de ente de razón, la relación de razón. Por ella se entiende toda relación que únicamente es para el entendimiento que la piensa, de tal manera que si de la pareja de pensar deja de darse, las demás relaciones son relaciones reales. Así, la filiación se enlaza al Hijo con el Padre. Es un ejemplo
de relación real, puesto que es algo en el Hijo independientemente de que se la piense o no se la piense. En cambio, es una relación de razón la que, por ejemplo, tiene Pedro con el concepto de hombre como sujeto de la proposición. Pedro es hombre porque, si bien es cierto que Pedro sigue siendo hombre, aunque no se piense en ello, también es cierto que Pedro solo es sujeto de aquella proposición mientras alguien la piense. Y aún entonces el puro hecho lógico de estar siendo sujeto de un juicio no afecta realmente a su ser, ni nos dice nada de lo que es de suyo. ¿A cuál de las dos especies mencionadas en este ente de razón, las negaciones y las relaciones de razón, corresponden las propiedades que llamamos lógicas? Si se tiene presente que estas propiedades solo son revestidas por las cosas cuando están ordenadas en un sistema, fácilmente se advierte que no pueden ser nada absoluto, ni positivo ni negativo. Lo que se adquiere por el hecho de pertenecer a algo plural y ordenado son meramente relaciones con los otros miembros del todo, y por supuesto con ese mismo todo. Tales relaciones no pueden ser reales para las propiedades de que hablamos, que por definición tienen una naturaleza puramente lógica, tal como ya se señaló al describirlas. En consecuencia, las propiedades lógicas o intenciones segundas no pueden ser otra cosa que simples relaciones de razón. No se sigue de aquí que toda relación de razón sea una propiedad lógica. Únicamente lo son aquellas que se dan en la ordenación de los objetos en el sistema científico, y el mismo sistema, visto ahora a la luz de las precedentes consideraciones, no es más que un tejido de relaciones de razón, mera estructura ideal que no tiene sentido fuera del entendimiento. La lógica arte no hace otra cosa que aplicar las leyes que se derivan de aquellas propiedades. La lógica ciencia es el estudio puramente especulativo del artificio que con ella se establece y de las leyes que lo determinan. En suma, el objeto de la lógica son las relaciones de razón por virtud de las cuales las cosas conocidas son intelectualmente enlazadas en el sistema científico. Relaciones de la lógica con otras ciencias. Se ha esbozado hasta aquí una idea de la lógica que asigna a esta un objeto específico y propio, según los resultados de lo que se ha venido haciendo desde los tiempos de Aristóteles y a través de sus seguidores en la filosofía de la escuela. Un largo proceso de elaboración ha hecho posible esta lógica
dotándola de un claro y riguroso perfil. Ninguna otra concepción de la lógica puede compararse a la inspirada por Aristóteles en lo que toca a la pulcritud y cientificismo esmero en la determinación de su objeto. Por ello mismo, conviene establecer de una manera explícita algo de lo que virtualmente está ya dicho acerca de los límites de la lógica y sus conexiones con otras disciplinas relativamente afines. Veamos en concreto las relaciones de la lógica con la psicología, la crítica y la ontología. Ya se aludió antes a la ciencia psicológica con ocasión de la fundamentación psicologista de la lógica. El psicologismo pierde su eficacia cuando se distingue entre la razón o sus actos como entes reales y artificio puramente de razón que el entendimiento añade a las cosas conocidas al encuadrarlas en un dispositivo científico. No resulta de ello, sin embargo, que la lógica esté exenta de toda relación con la psicología. La primera se ocupa de las propiedades lógicas, las cuales no tienen sentido si no se supone que las cosas afectadas por ellas son o pueden ser objeto de conocimiento. Sin este último, no habría propiedades lógicas, de la misma manera que de no haber razón, tampoco habría entes de razón. A lo lógico, pues, le interesa saber acerca del entendimiento todo lo que hace al caso para el estudio de las propiedades lógicas. Así deberá conocer la diferencia que hay entre el acto de la simple aprehensión, el de juzgar y el de discurrir, para que pueda derivar de ellos la diferencia existente, por ejemplo, entre las propiedades lógicas que se llaman ser universal, ser sujeto de la proposición o ser término medio de un raciocinio. De la misma manera, el ajedrecista no podría distinguir funcionalmente lo que es un alfil de lo que es una torre si no tuviese ninguna idea de la diferencia existente entre las direcciones de los movimientos. Mas no se sigue de aquí que el ajedrecista haya de conocer todas las leyes de la geometría y de la física. El lógico, a su vez, tampoco necesita de la psicología, sino lo imprescindible para poner en marcha el estudio de las llamadas propiedades lógicas. Por así decirlo, mínimo psicológico que el lógico precisa, no forma parte de la lógica misma. Es más que un fundamento, una condición.
Se trata de algo con lo que el lógico tiene que contar, pero esto no significa que la lógica lo cuente entre sus partes. Una vez establecida una propiedad lógica, se la puede considerar en sí misma independientemente de su condición o condiciones psicológicas. Algo parecido ocurre cuando se sabe que el hombre, como objeto de la proposición, el hombre es un animal racional, reviste la propiedad de ser sujeto de ella. La lógica puede aislar esa propiedad y estudiarla en sí misma, independientemente de que sea hombre o cosa distinta lo que la esté cumpliendo. Al hacer esto, la lógica prescinde de la condición ontológica de la propiedad en cuestión, igual que antes prescindía de su condición psicológica. B. La crítica o teoría del conocimiento no estudia la estructura lógica o artificio racional de la ciencia, sino que se hace cargo del problema de la posibilidad de esta última. No le interesa cómo es lo que la razón idealmente pone en la ciencia, ni cuáles sean las leyes de este dispositivo, sino esto otro. ¿Puede realmente el entendimiento humano alcanzar el conocimiento científico? Y si ese poder es filosóficamente reconocido, ¿cuál es su alcance? ¿Hasta dónde se extiende? La lógica, pues, cuenta con la posibilidad de conocimiento científico que ha de ser verdadero y cierto, pero lo que hace es determinar las condiciones generales para que efectivamente sea un conocimiento científico. Mas la ciencia se adquiere por demostración, y toda demostración es un raciocinio en el que conviene distinguir materia y forma. Por la primera se entienden los elementos simples o complejos que en el raciocinio se ordenan y distribuyen. La forma, en cambio, es precisamente ordenación o nodo de disponer en el raciocinio esos elementos para el resultado que sea algo científico. De esta manera, la forma, en cambio, es precisamente la ordenación o no de disponer en el raciocinio esos elementos para que el resultado sea algo científico. De esta manera se hace patente con idéntica materia que puede obtenerse tanto un raciocinio bueno como uno malo, según que la forma de aquella se ajuste, que sea o no la conveniente. Y a la inversa, que aunque sea buena la forma y no es procedente la materia, el raciocinio no determina en una conclusión verdadera. Así, por ejemplo, el raciocinio: todo ser viviente es racional. El caballo es un ser viviente. Luego el caballo es un ser racional. Tiene buena forma, pero
la conclusión no es verdadera. En cambio, este otro raciocinio, Pedro es racional, Pedro es hombre, luego todo hombre es racional, aunque termina en una conclusión verdadera, es deficiente por su forma. Conviene reparar, según esto, en la diferencia que hay entre una conclusión verdadera y una verdadera conclusión. La del primer raciocinio, aunque falsa, es una verdadera conclusión. La del segundo, por el contrario, es una falsa conclusión, aunque sea verdadera. La lógica estudia en general lo que hace falta para obtener conclusiones verdaderas que sean verdaderas conclusiones. La crítica no se ocupa realmente ni en general ni en particular de las conclusiones como tales. Las conclusiones son estudiadas como tales conclusiones cuando se las pone en relación con las premisas de que han sido extraídas. Si se las examina de manera que se las compare no con sus premisas, sino con la realidad misma de las cosas enunciadas por ellas, entonces no se las estudia como conclusiones, sino como enunciados acerca de la realidad. Consideradas así, no son objeto de la lógica, pues ésta únicamente se ocupa de artificio científico, es decir, del modo en que las cosas han de ordenarse en el conocimiento. No es correcto, sin embargo, decir que la lógica estudia solamente la forma del raciocinio, mientras que la crítica se ocuparía de su materia. Si la crítica no estudia las conclusiones como tales, no tiene por qué ocuparse ni de la forma ni de la materia del raciocinio, pues esta última no es materia para la conclusión como conclusión. El hecho mismo de ser materia de un raciocinio para obtener una conclusión no es nada real, sino propiedad puramente lógica. Por consiguiente, la lógica debe hacerse cargo de la materia del raciocinio, estudiándola, claro es, no de una manera independiente como si no formase parte de aquel, sino de un modo precisamente lógico, es decir, en cuanto entra al raciocinio demostrativo. De ahí lo que se llama lógica material, que trata en suma de responder a esta pregunta: ¿cómo ha de ser en general la materia de un raciocinio para que, si éste tiene buena forma, la conclusión sea realmente una verdad científica? Se podría contestar a esta pregunta diciendo simplemente que basta que la tal materia sea verdadera para que, si es buena la forma, la conclusión sea verdadera y sea una verdadera conclusión. Por ejemplo, el raciocinio: todo hombre es mortal, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal, tiene una verdadera conclusión que es verdadera. Sin embargo, conviene observar que un resultado semejante también puede obtenerse con materia falsa y forma buena. El raciocinio: todos los franceses son chinos, todos los chinos
son europeos. Luego, todos los franceses son europeos. La conclusión es verdadera y está bien extraída, aunque las dos premisas son falsas. El científico está expuesto a hacer pseudodemostraciones de este tipo, y es indudable que la ciencia no puede constituirse con ellas. Es absolutamente cierto que con materia verdadera y forma buena no se pueden extraer conclusiones inadmisibles, pero es preciso conocer que sea efectivamente verdadera la materia para no incurrir en el caso del raciocinio a que acabamos de referirnos. Si las premisas de una demostración son evidentes de suyo, no hay ningún problema, pero pueden no serlo, y entonces caben dos cosas: o que la experiencia nos permita comprobar su validez real, o que ello no sea posible. En el primer caso, también hay garantía de su verdad. En el segundo, será preciso que ellas a su vez sean demostradas. Y esta nueva demostración solo será verdadera si se apoya en una materia que lo sea, ya que no podemos fiar únicamente en la bondad de la forma. En último término, será preciso apoyarse en proposiciones que no necesiten demostración, pues ésta siempre se puede falsificar. El científico, en suma, debe ser capaz de reconocer la distancia que separa a lo que ha de demostrarse de aquello que en definitiva lo demuestra. Esta distancia tiene etapas lógicas, que son las verdades en que sucesivamente se apoya lo que se trata de demostrar, hasta llegar a su última base. El recorrido gradual de esa distancia es el análisis material del raciocinio demostrativo. Su diferencia con el análisis formal se advierte claramente al reparar en que este último no necesita salir de las mismas premisas de que inmediatamente está hecho el raciocinio que se examine. Al que analiza de una manera puramente formal, no le interesa en efecto más que el juego interno de las proposiciones establecidas. El análisis material del raciocinio constituye precisamente el tema de la lógica demostrativa, que es el centro de la llamada lógica material, un asunto, como se ve, muy diferente del que ocupa a la crítica, porque ésta, aun cuando tomase en cuenta la materia completa de una demostración, no la referiría gradualmente a sus últimos principios lógicos, sino directamente a las mismas cosas de la realidad. Por lo demás, la lógica solo hace la analítica material del raciocinio de un modo general. Hacerlo en cada caso de una manera concreta no es incumbencia de la lógica, sino de las ciencias respectivas. La lógica se ocupa de una especie de ente de razón. Las propiedades lógicas o atributos puramente racionales de las cosas. La ontología, en cambio, estudia
el ente real en cuanto ente. Es cierto que la ontología trata también del ente de razón, pero de manera muy distinta de aquella en que la lógica lo hace. El lógico, en efecto, se ocupa únicamente de una especie de ente de razón, a saber, las relaciones de razón que las cosas adquieren en el seno del sistema científico. Los demás entes de razón no le interesan. Por el contrario, la ontología, cuyo tema es el ente en cuanto ente, se ocupa del ente de razón en general, como de aquello a lo que se opone el ser real, que es su objeto propio. De aquí una segunda diferencia entre la lógica y la ontología. La primera se refiere al ente de razón, a la especie que él considera de una manera primaria y directa. Le interesa en sí mismo. La segunda, en cambio, se refiere al ente de razón en general, pero de una manera secundaria y derivada, o sea, no porque le interese en sí mismo, sino por su oposición y distinción respecto al ser real. Existe una cierta semejanza entre la lógica y la ontología, fundada en la universalidad que tienen, cada uno a su modo, los respectivos objetos de estas ciencias. Así como no hay ninguna cosa a la que no se pueda atribuir el ser, tampoco la hay que no sea susceptible de revestir alguna propiedad lógica. Cualquier ser puede ser sujeto de un atributo puramente racional. En este sentido es posible decir, por tanto, que el campo de la lógica es tan amplio como el de la ontología, y es claro entonces que si no se distingue la diversa forma en la que se atribuyen a las cosas el ser y las propiedades lógicas, ambas ciencias se identifican realmente en una sola. Así acontece en el panlogismo, que al identificar el ser con el ser conocido, elimina toda posibilidad de distinguir efectivamente entre propiedades reales y propiedades que las cosas tienen únicamente por ser objeto de conocimiento. Otra semejanza entre lógica y la ontología es la que proviene de la naturaleza puramente inmaterial de sus objetos. El de la lógica, que son meras relaciones de razón, no es en efecto nada material, pues todo, aunque no solo lo material es real, mientras que aquellas relaciones de razón son por su misma naturaleza objetos irreales que únicamente se dan para el conocimiento y nunca fuera de él. Por su parte, el objeto de la ontología es también enteramente inmaterial. El ente, en cuanto ente, no puede ser material. Baste por ahora pensar que, de lo contrario, únicamente serían las cosas materiales. No obstante, esta semejanza hay aquí también una esencial diferencia entre la lógica y la ontología.
La inmaterialidad del objeto de la lógica es la que corresponde a la irrealidad, en tanto que la del objeto de la ontología es la de la misma realidad del ser conocido abstractamente como ser. La lógica aristotélica no se halla, sin embargo, enteramente aislada de la ontología. En realidad, toda esta lógica está orientada al ser y nutrida por él. Aquello a lo que en definitiva se subordina y lo cual depende como de su último fin. Es el logro de la verdad, es decir, la patencia de ser el entendimiento, y que el ser nutre y mantiene toda la lógica es algo que fácilmente se advierte si se tiene presente que las llamadas propiedades lógicas, aunque distintas de las reales, no son enteramente independientes, sino que se fundamentan en ellas. Los atributos que se derivan del ser conocido están condicionados por los pertenecientes al ser simplemente dicho. Así, por ejemplo, la propiedad del ser sujeto de la proposición es hombre, es un animal racional, conviene al hombre no en sí mismo, sino en su condición de conocido. Pero lo que el hombre es en sí mismo hace pasible que él, en su condición de conocido, sea sujeto de esa proposición. Si se suprime el ser, quedan eliminados el último fin y el fundamento primero de toda ciencia lógica. Esto no puede significar que lógica y ontología sean realmente lo mismo. El fin y el fundamento de una cosa son siempre distintos de ella. La ontología, por tanto, al ocuparse del ser, estudia en general algo que excede al objeto de la lógica y no se identifica formalmente con ella, pero tampoco puede establecerse una tajante separación entre la lógica y la ontología, como si el mundo que estudia la primera fuese realmente autónomo y no tuviese nada que ver con el mundo real de la segunda. D. Examinadas las relaciones de la lógica con la psicología, la crítica y la ontología, podemos añadir a modo de apéndice unas consideraciones sobre las diferencias entre la lógica filosófica y la llamada lógica matemática o logística. La lógica que aquí nos interesa es, por supuesto, una disciplina filosófica, no una ciencia positiva. Al estudiar el artificio científico, trata pues de conocer su naturaleza y su esencia, es decir, lo que esa estructura es y lo que son los elementos de que se compone. Esta investigación es muy distinta de la que tiende a ser una ciencia positiva que, por definición, renuncia al conocimiento de la naturaleza entitativa de sus objetos. La lógica matemática es
la ciencia positiva del razonamiento, a la cual no interesa la aclaración esencial de lo que éste sea, ni la ordenación del razonamiento al ser, sino tan solo el cálculo positivo de su validez, independientemente de todo supuesto ontológico. Las siguientes palabras de Husserl ilustran esta fundamental diversidad de sentido entre la lógica filosófica y la logística, así como el mecánico práctico construye máquinas sin necesidad de poseer para ello una última intelección de la esencia de la naturaleza y de sus leyes. De igual modo construye el matemático teorías de los números, magnitudes, raciocinios y multiplicidades sin necesidad de poseer para ello una última intelección en la esencia de la teoría general y en la esencia de los conceptos de las leyes que son condición de ella. Durante mucho tiempo el cálculo lógico estuvo incluido en la lógica filosófica sin desarrollar sus posibilidades ni tomar conciencia de su peculiar significación. Aunque existen algunos antecedentes, Lulio y Leibniz, entre ellos los fundadores de la lógica matemática, han sido en el pasado siglo, aunque existen algunos antecedentes, Lulio y Leibniz, entre ellos los fundadores de la lógica matemática, han sido en el pasado siglo y desde distintas posiciones, George Boole y Gottlob Frege, los Principia Mathematica de A. Whitehead y Bertrand Russell son la obra clásica de la moderna lógica positiva, la cual en nuestros días ha logrado un notable incremento. La estructura de la lógica. Hemos dicho que la lógica estudia la obra artificial de la razón en el sistema científico, o sea, lo que la razón pone por su parte en la ciencia, meras propiedades lógicas o relaciones de razón mediante las cuales las cosas conocidas quedan intelectualmente ordenadas y enlazadas. Todo esto lo hace la razón mediante su acto científico propio, que es el raciocinio demostrativo. Sin él, la razón no elabora la ciencia, aunque establezca otros requisitos y elementos de ella. Gracias, pues, al raciocinio demostrativo, las cosas conocidas son racionalmente encuadradas de una manera científica. De ahí que la lógica haya de dividirse en tantas partes cuantas sean exigidas por el estudio de ese raciocinio considerado como causa de la ciencia. La lógica formal estudia todas las propiedades lógicas que conciernen a la mera consideración formal del raciocinio. A ella se contrapone la lógica material. Para distinguir correctamente la lógica formal y la material, conviene recordar la distinción hecha ya más arriba entre verdaderas conclusiones y conclusiones verdaderas. Para que un raciocinio tenga una verdadera conclusión,
Es suficiente que sea buena su forma. La lógica formal se hace cargo en consecuencia de todos los factores lógicos necesarios para el establecimiento de una verdadera conclusión. Compete, en cambio, a la lógica material el estudio de todas las condiciones y propiedades lógicas que se requieren en general para obtener una conclusión científicamente verdadera. Comparando entre sí la lógica formal y la material, se advierte que la primera se ocupa en general del raciocinio, prescindiendo por completo de la que éste sea o no sea científico. De ahí que las enseñanzas de la lógica formal sean aplicables tanto en la ciencia como fuera de ella. La lógica material estudia específicamente el raciocinio científico. Es, para decirlo brevemente, una lógica de la demostración. No todo raciocinio es una demostración, sino tan solo aquel que produce ciencia. Por eso, mientras la lógica formal se desentiende de la índole científica o no científica de la materia del raciocinio, la lógica material examina las condiciones y elementos necesarios para que esa materia sea realmente científica. Es claro, por lo demás, que esto no lo hace de manera concreta, examinando las demostraciones una por una, pues ello es incumbencia no de la lógica, sino de la ciencia respectiva. Lo que hace la lógica material es, como también más arriba se indicó, describiendo el análisis material del raciocinio, considerar en general aquellas condiciones y requisitos necesarios para que sea científica la materia del proceso discursivo. La lógica material es esencialmente una teoría de la demostración o lógica demostrativa, pero la materia de la demostración es doble, una compleja y otra simple. La materia compleja son las proposiciones de que consta el raciocinio demostrativo, las cuales a su vez se constituyen con conceptos que son la materia simple de ese raciocinio. El estudio de la materia compleja de la demostración se la reserva la denominación, en un sentido estricto, de lógica demostrativa, y al examen de la materia simple se le llama, en cambio, lógica predicamental, por conocerse con el nombre de predicamentos a los conceptos y considerados materialmente como últimos elementos de la demostración. Los grandes tratadistas de las escuelas anteponían a la lógica demostrativa y a la predicamental lo que llamaban lógica proemial, constituida por el estudio de la naturaleza de la misma ciencia lógica, el cual solía nacer no al principio de ella, sino después de la lógica formal, cuando ya habían tomado algún contacto con las cuestiones de esta disciplina y estaban, por tanto, en las mejores condiciones
de reflexionar sobre ella. En unos fundamentos de filosofía no es necesario atenerse rigurosamente a las divisiones clásicas de la lógica formal y material, ni desarrollar todas las cuestiones que serían pertinentes en un curso o tratado sistemático. Basta únicamente tomar contacto con los temas fundamentales, abordándolos de una manera esquemática y esencial. Fin de este ensayo importantísimo.